Era una noche fría y silenciosa en las montañas de los Pirineos, donde el viento cortante parecía susurrar secretos ancestrales. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, como si dudaran en iluminar lo que estaba por venir. Allí, escondido entre valles profundos y bosques densos, yacía uno de los mayores misterios de la historia, el tesoro maldito de los caballeros templarios. Los templarios, aquellos guerreros sagrados que alguna vez fueron los guardianes de la fe y el poder, llevaban consigo secretos que desafiaban la comprensión humana. Se dice que antes de su caída en el siglo XIV, escondieron un tesoro de valor incalculable. No era solo oro, joyas o reliquias religiosas, sino algo mucho más poderoso. Algunos creen que era el Santo Grial, el cáliz que habría sido usado por Cristo en la Última Cena. Otros, sin embargo, susurran que era algo mucho más oscuro, un artefacto vinculado a rituales prohibidos y pactos con fuerzas más allá de la comprensión humana. La leyenda cuenta que el tesoro fue escondido en una fortaleza secreta, construida en un lugar tan remoto que solo los más valientes o temerarios se atreverían a buscarlo. La fortaleza estaba protegida no solo por trampas mortales, sino también por una maldición que aseguraba que el tesoro nunca cayera en manos equivocadas. Muchos lo intentaron, pero ninguno regresó para contar la historia. Entre los pocos registros que sobrevivieron, hay menciones de un mapa antiguo escrito en pergaminos que parecían estar hechos de piel humana. Este mapa, dicen, llevaba a la fortaleza, pero también llevaba una advertencia. Aquí yace el poder de los cielos y del infierno. Quien entre nunca saldrá. Y así fue como siglos después, un hombre llamado Diego decidió desafiar la maldición. Diego era un arqueólogo renombrado, obsesionado con los misterios antiguos. Había dedicado su vida a estudiar a los templarios, convencido de que el tesoro era real y de que él podría ser el primero en encontrarlo. Su viaje comenzó con años de investigación, descifrando códigos, estudiando mapas y siguiendo pistas, dejadas en antiguas iglesias y castillos abandonados. Finalmente encontró lo que buscaba, un mapa detallado que lo llevaba a un valle remoto en los Pirineos. El lugar estaba rodeado de acantilados escarpados y bosques tan densos que la luz del sol apenas lograba penetrar. Era allí donde la fortaleza secreta de los templarios estaba escondida, protegida por una cascada que ocultaba su entrada. Diego reunió a un pequeño equipo de expertos, un historiador, un ingeniero y un guía local, y partió hacia el valle. Sabían que la jornada sería peligrosa, pero nada podría prepararlos para lo que encontrarían. Al llegar al lugar, la cascada parecía casi viva, rugiendo como una bestia guardiana. Detrás de ella, un pasaje estrecho y oscuro conducía al interior de la fortaleza. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos e inscripciones en latín que Diego tradujo con dificultad. El tesoro es tuyo, pero el alma también. Era una advertencia, pero también una amenaza. El equipo avanzó, ignorando el miedo que crecía en sus corazones. No sabían que al entrar estaban cruzando un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. Y así, la historia de Diego y su equipo comenzó a desarrollarse, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera aterradora. Pero lo que encontrarían dentro de la fortaleza sería mucho más que un tesoro. Sería el comienzo de una maldición que los perseguiría hasta el final. El equipo de Diego entró en el pasaje estrecho detrás de la cascada, con linternas temblorosas en sus manos. El aire era pesado, cargado de humedad y algo más. Una energía opresiva que parecía susurrar en sus oídos. Las paredes de la fortaleza estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos familiares, otros completamente desconocidos. Diego, con su experiencia, reconoció algunos como símbolos de protección, pero otros eran claramente invocaciones a fuerzas oscuras. El suelo era irregular, y el sonido de sus pasos resonaba como si algo caminara a su lado. El guía local, un hombre llamado Javier, comenzó a murmurar oraciones en español, mientras el historiador, el doctor Álvaro, fotografiaba cada detalle con una mezcla de fascinación y miedo. El ingeniero, Raúl, sostenía un detector de metales, pero el aparato parecía enloquecer, pitando aleatoriamente sin motivo aparente. Después de unos minutos de caminata, llegaron a una gran sala circular. En el centro había una estatua de un caballero templario, con una espada levantada y una expresión de dolor congelada en su rostro. Alrededor de la sala había puertas que conducían a diferentes corredores, cada una marcada con símbolos distintos. Diego eligió la puerta con la cruz templaria, creyendo que lo llevaría al tesoro. El corredor era estrecho y oscuro, con paredes que parecían cerrarse a medida que avanzaban. De repente Raúl gritó. Algo le había tocado el hombro.
Se giró, pero no había nadie allí. El equipo comenzó a sentir una presencia invisible, como si estuvieran siendo observados por algo más allá de la comprensión humana. Finalmente, llegaron a una cámara enorme, iluminada por una luz extraña que parecía emanar de las propias paredes. En el centro de la sala había un cofre antiguo, adornado con piedras preciosas y envuelto en cadenas gruesas. Diego, con una mezcla de emoción y miedo, se acercó al cofre. Las cadenas parecían moverse solas, como serpientes, y notó que no había cerradura, solo una inscripción que decía: «El precio del conocimiento es el alma». Ignorando la advertencia, Diego ordenó a Raúl que usara sus herramientas para abrir el cofre. Mientras trabajaba, el equipo comenzó a escuchar susurros en latín, provenientes de todas las direcciones. Javier cayó de rodillas, rezando en Mnemotisién, voz alta, mientras el doctor Álvaro intentaba grabar los sonidos, pero su equipo fallaba constantemente. Cuando el cofre finalmente se abrió, una luz cegadora inundó la sala. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces una voz resonó, profunda y distorsionada. «Has perturbado el sueño de los muertos». De repente, las estatuas de la sala comenzaron a moverse. Los caballeros de piedra cobraron vida, sus espadas brillando con una luz sobrenatural. El equipo de Diego intentó retroceder, pero las puertas de la cámara se cerraron, dejándolos atrapados. Las paredes notaron que no estaban en peligro físico, sino espiritual. La maldición de los templarios no era sobre la muerte, sino sobre la eternidad. Fue entonces que la voz resonó nuevamente. «Ahora eres uno de nosotros». Diego sintió una fuerza que lo atraía hacia el espejo. Vio que su reflejo no era más que una conexión entre los mundos. El equipo entendió que no eran conscientes de que no eran enemigos, sino revelando que no estaban en peligro, pero entendiendo que la maldición no era ahora sobre el tiempo, pero acelerando. Y así, la maldición de los templarios no era sobre la vida, sino sobre la condenación. Fue entonces que los caballeros, pero transformando. Y así, la maldición continuaba. Pero la historia de Diego y su equipo estaba a punto de terminar de una manera que nunca imaginaron. Diego miró hacia el espejo, pero su reflejo ya no era lo mismo. Sus ojos ahora eran negros, profundos como abismos, y una sonrisa maligna se extendía en su rostro. Intentó gritar, pero la voz que salió no era la suya, sino una distorsión que lo conectaba con algo más antiguo. A su alrededor, el equipo estaba en pánico. Javier, el guía, intentó correr hacia la puerta, pero ya no había salida. Las paredes de la cámara comenzaron a moverse, como si el tiempo dentro de la fortaleza, pero transformando. Raúl, el ingeniero, cayó al suelo, sosteniendo el detector de metales que ahora pitaba frenéticamente. Doctor Álvaro, el historiador, gritó mientras veía sus manos envejecer rápidamente, como si el tiempo dentro de la cámara fuera una ilusión. De repente los caballeros fantasmagóricos avanzaron, sus espadas brillando con una luz sobrenatural. No atacaron, sino que observaron como si fueran parte de un ritual mucho más grande. Diego entendió que no eran enemigos, pero transformando. Fue entonces que la voz resonó nuevamente. «Eres uno de nosotros ahora». Y así, la maldición no era sobre la vida, pero acelerando. Fue entonces que la fuerza lo atrajo hacia el espejo, pero entendiendo que no era sobre la muerte, sino sobre la eternidad. Fue entonces que los caballeros surgieron de las sombras, sus espadas brillando con una energía siniestra. Fue entonces que la maldición continuaba, pero transformando. Fue entonces que el equipo de Diego fue arrastrado, sus voces fusionándose en un solo grito de terror. Cuando la luz cegante disminuyó, la cámara estaba vacía. El cofre permanecía abierto, pero ahora estaba lleno de una niebla oscura que parecía palpitar como un corazón. Las estatuas de los caballeros habían vuelto a su lugar, pero sus expresiones eran diferentes, casi como si estuvieran satisfechas. Fuera de la fortaleza, la noche continuaba silenciosa. La cascada rugía como siempre, pero algo había cambiado. Si alguien se aventuraba cerca del lugar, podría jurar escuchar susurros en latín o ver sombras moviéndose entre los árboles. Años después, la leyenda del tesoro maldito de los templarios seguía acechando la región. Cazadores y curiosos que se aventuraron cerca de la fortaleza desaparecieron sin dejar rastro. En noches de luna llena, decían que era posible ver una figura fantasmagórica vestida como un caballero templario, vagando por las montañas. ¿Sería Diego o simplemente otra alma condenada por la maldición? La verdad es que el tesoro nunca fue hecho para ser encontrado. Fue escondido no para proteger al mundo, sino para proteger al mundo de él. Y aquellos que osaron desafiar la maldición aprendieron, de la peor manera, que algunas puertas nunca deben ser abiertas.
Así que, querido espectador, si alguna vez escuchas sobre el tesoro de los templarios, recuerda esta historia. Porque a veces el precio de la curiosidad es el alma. Y con esto cerramos nuestra narración. Pero cuidado, ¿qué harías si encontraras un mapa que llevara a un tesoro maldito? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias oscuras como esta. Hasta la próxima, si te atreves. Y bien valiente. Si llegaste hasta aquí es porque tienes estómago para historias que erizan la piel. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el mundo oscuro de los templarios hay muchos más secretos esperando ser revelados. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas leyendas malditas que descubriremos juntos. Deja en los comentarios. ¿Qué harías si encontraras un mapa que llevara a un tesoro maldito? ¿Arriesgarías todo? ¿O dejarías el misterio intacto? Comparte esta historia con ese amigo que adora un buen terror. Después de todo, algunas maldiciones son mejores cuando se viven en grupo. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro y no todo lo antiguo debe ser despertado. Hasta la próxima aventura oscura, si te atreves.